La fiesta de San Juan Bautista desde el siglo XVIII ha sido celebrada en la cuenca del Papaloapan con embalses, mojigangas, paseo de pendones, torneo de cintas, despescuezada de gallos y huapango. El paseo de pendones consiste en que los jinetes, el día 24 de junio, van por las calles del pueblo, llevando pendones con la imagen de San Juan Bautista. El objetivo es avisar a la comunidad que ese día se dedica a conmemorar al profeta. Originalmente, después del paseo de pendones a caballo, los jinetes pasaban a campo libre para, previo grito a San Juan, arrancar a golpe la cabeza de un gallo enterrado en el suelo, o colgando en el alto de una cuerda. Este gallo era obsequiado por personas que llevaban el nombre de Juan. El jinete que arrancaba la cabeza del gallo perseguía al resto de los jinetes para embarrarlos con la sangre y conmemorar así el degollamiento injusto del profeta. Enseguida se arrojaba la cabeza del gallo hacia la tierra, y en el lugar donde caía se colocaba la tarima del huapango para bailar hasta la llegada del sol. Allí mismo se colocaba una cuerda alta, de la que pendían argollas con cintas de colores, que los jinetes, a golpe, ensartaban con sus lanzas o varas. Los triunfadores recibían una banda de parte de las madrinas y tenían derecho a bailar con ellas una pieza de huapango, donde ellas galdearían el sombrero del jinete, quien, agradecido, colocaría una moneda de plata a los pies de la bailadora. Para 1748, el rústico edificio fundacional, de lo que hoy conocemos como Catedral de Tustepec, tenía por santo patrono a San Juan Bautista, que desde aquellos ayeres era celebrado cada 24 de junio. Para esas fechas, las rebeliones de esclavos negros en el trapiche de mesa de San Juan de la Punta habían generado una ola de cimarrones que vivían a salto de mata en los palenques de Breve Cocina y Mandinga, muy cerca de lo que sería Santa María de los Morenos de Amapa, hoy municipio de Tustepec, Oaxaca. Se sabe que la guerra de independencia de 1810 pasó por la cuenca del Papaloapan sin tocar al santo patrono, lo mismo que la revolución de 1910, el agrarismo de 1928 y el expansionismo comercial norteamericano de 1939. Si bien es cierto que la inundación de 1944 perjudicó una parte de la arquitectura tustepecana, la pérdida de vidas humanas dejó una profunda herida moral que instaló a la Iglesia Católica en la conmemoración anual de la desgracia, dejando de lado el goce por la vida. Este suceso natural permitió la creación de la Comisión del Papaloapan, en adelante Codelpa, y con ello la introducción masiva del cemento, la lámina de zinc y sobre todo la radio. La Codelpa cambió para siempre la faz del sotavento oaxaqueño, pues por un lado sepultó pueblos enteros, por otro desterró a sus moradores y finalmente quiso borrar por decreto de un plumazo la ancestral cultura del agua en la zona tustepecana. Pueblos vecinos como Tejas, El Chico Zapote, Tuxtilla y Paraíso Novillero, entre otros, dejaron de ser pequeños puertos de embarque al realizar la Codelpa los cortes del cauce. Igual destino ocurrió con grandes sistemas lagunares como los de San Bartolo, Santa Teresa, Santa Rosa y Papaloapan, que fueron desecados y extinguidos a raíz de los drenes y canales. La contaminación por agroquímicos tiene también su origen en esta época, con industria papelera y azucarera, lo que trajo consigo la destrucción de miles de hectáreas de sierra y selva, con un sistema educativo basado en tecnológicos y escuelas técnicas, donde hasta la fecha no tiene cabida la antropología, la historia, la sociología o ciencia humanística alguna. Bajo tal esquema, el gobierno del estado empezó a vender la imagen de un Oaxaca indígena, en que tampoco tenía lugar el mundo jarocho. Así, de 1920 a 1950, el Estado mexicano fue construyendo poco a poco la idea de un nacionalismo basado en los llamados estereotipos, es decir, representaciones imaginarias de los personajes teatrales que deberían representar a las regiones. Esta visión le asignó a cada parte del territorio nacional una forma de vestir, de comer, de hablar y de ser, que al promoverse por la radio y la televisión, dio nacimiento a una especie de maniquí que los demás identificaban con la región que decían representar. Así, Oaxaca optó por lo indígena, exaltando reyes, reinas y princesas, construyendo leyendas y generando un espacio teatral en cada escuela primaria en que pudiera apreciarse esta creación artificial, que si bien tenía un sustento histórico, exigía también hacer a un lado todo aquello que no fuera indígena, tal como los negros, los asiáticos y los jarochos. Se trataba y se trata, en suma, de una visión deformada y excluyente de la realidad, que desgraciadamente aún subsiste
en nuestras escuelas. A partir de 1960, la Guelaguetza pasó a ser un espectáculo para consumo turístico, y con la entrada del televisor se impusieron modelos de ser nunca antes visto, en prejuicio de la identidad cuenqueña, y con la introducción y adoración de figuras al estilo gringo. Se construyeron estereotipos que representaban a cada estado, y así, en el ámbito de las artes, comenzó a manejarse frases como bailar Oaxaca, bailar Veracruz, lo que encasilló los estilos y al mismo tiempo negó la diversidad cultural de los estados y la identidad cultural de las regiones. Por su parte, el estado de Veracruz inició la construcción del jarochito y la jarochita, una especie de mascota o logotipo chistoso y dicharachero, que al promoverse le sirvió como distintivo. Al andar el tiempo y a base de tanta repetición, los habitantes de Tustepec llegaron a suponer que lo jarocho era sinónimo de veracruzano. Esto que parece tan inocente, en realidad no lo es, porque junto con esta errónea idea vino la crisis de identidad, pues los tustepecanos, ya de por sí con un alto sentido de discriminación hacia lo indígena local, quedaban excluidos de ser jarochos, y al mismo tiempo Oaxaca los rechazaba, diciendo, con justa razón, que no eran indígenas. Al mismo tiempo, el estado de Oaxaca construía la imagen indígena del oaxaqueño, pero sin indígenas, es decir, con personas de rasgos europeos en ropa local. Para 1970, las fiestas patronales adquirieron un aire de modernidad acorde con los tiempos políticos y un relajamiento de las tradiciones que, aunado a nuevas rutas carreteras, al abandono de los ríos como rutas fluviales y a la utilización de los ríos como canal de aguas negras, llevó a que las fiestas patronales abandonaran ese aire pueblerino e ingenuo para convertirse en escenario de artistas y espectáculos de paga, donde un público, ahora pasivo, disfrutaba del show. Para 1980, el tejido social se fue corroyendo y la participación social fue sustituida por el gobierno. Los habitantes tustepecanos dejaron de barrer las calles, de organizar las fiestas y las festividades cívicas. La burocracia ocupó dichos quehaceres, cambió las fechas de celebración, acomodándolas a los calendarios sindicales. Difundió un deber ser para cada entidad federativa y borró la participación social. La formación normalista de los maestros de educación primaria contemplaba en esta época y aún contempla el conocimiento de la danza folclórica. En 1993, la SEP formuló el enfoque pedagógico de esa rama de la educación. Sin embargo, se quedó intacta la visión de la maestra Amalia Hernández, que para 1959 tenía ya las siguientes coreografías: Los Hijos del Sol, Antiguos Sones de Michoacán, El Cupidito, Fiesta Veracruzana, Los Quetzales, La Danza del Venado y Navidad en Jalisco. Para ello, se consideraba el territorio nacional dividido en 32 entidades culturalmente diferentes y se les asignaba una representación folclórica a cada cual, que para el caso de Michoacán son los viejitos, para Veracruz es la bamba, para Oaxaca la sandunga, para Tabasco el rascapetate, entre otros. De esta manera, de antemano, se establecía cómo debía ser la cultura de cada estado, y si era diferente, simplemente la realidad estaba equivocada, y había que ajustarla a lo que se leía en los manuales. El gobernador de Oaxaca, A. Pérez Gasga, decretó que el son de tarima tustepecano no podía ser oaxaqueño, porque no estaba escrito en el manual indígena del estado. Andado el tiempo, las ferias agrícolas, ganaderas e industriales cobraron fuerza, y con ello se avasalló la cultura local, pues los músicos, poetas, jinetes y danzantes fueron vistas como cosas de segunda en un malinchismo que consideró siempre mejor lo que viniera de fuera. A ello contribuyeron en buena medida las campañas cerveceras, que aprovechando su poder económico a partir de una inteligente campaña publicitaria, se posicionaron de eventos, festividades, celebraciones y ferias. Finalmente, los originarios de Tustepec, que en su momento eran la mayoría, con las olas migratorias iniciadas a partir de los 70s, pasaron a ser la minoría poblacional que es ahora. Sus opiniones, su cultura, su manera de ser y su visión del mundo son cada vez más desplazados por una mayoría que propone rumbos diferentes. Hay quien opina que los propios nativos de Tustepec son los responsables de su desplazamiento cultural, pues en el afán de quedar bien con el poder político, a lo largo de 60 años y con el propósito de asistir a la Guelaguetza,
construyeron un convenenciero discurso racial que les permitía pasar por indígenas sin serlo. Para ello, colocaron a los huipiles de gala en el centro de su vida social. Exigieron a los indígenas portarlo con orgullo, alabaron las lenguas autóctonas y pregonaron que Tustepec era de origen chinanteco. La puerta de la Chinantla, lo llamaron posteriormente. También colocaron una estatua y mandaron erigir un conejo. Al mismo tiempo, sustituyeron el machuco por la tlayuda, el arpa por la banda, la guayabera por la floruda y el bolín por la asesina. Cuando despertaron, tenían por presidente municipal a un indígena chinanteco, y la fiesta de San Juan era más parecida a una calenda ballista que a la fiesta cuenqueña de los abuelos criollos. A la fecha, quedan vivas algunas personas que les tocó vivir las fiestas patronales de San Juan Bautista. Son nacidos después de 1920, y sus versiones sobre las fiestas varían en los detalles, pero coinciden en la sustancia. Los más cercanos a 1920 coinciden todos en la fecha, en que llovía, en que bajaban los indígenas por el río desde Usila y pueblos intermedios, pero que la fiesta patronal era celebrada por las personas no indígenas, a las que se refieren como criollos, originarios de Tustepec, o gente de razón. Narran que frente a la catedral se festejaba con palo encebado, cochino encebado, carrera de encostalados y guapango. Afirman que en la hoy calle Guerrero había carreras a caballo, despescuezadero de gallos, torneo de cintas a caballo, y que en el parque se efectuaba un baile popular con marimba orquesta. También se dice que en el Paso Real se efectuaba un embalse de toros que eran soltados por las calles, y que en esa fecha había mojiganga. Las personas nacidas hacia la mitad del siglo nos hablan de la misma fiesta, pero contada ya con elementos de moda o de la época, como bicicletas, juegos mecánicos, papel crepé, electricidad y más. Información recogida en otras fuentes nos da la idea de que la forma de dicha celebración patronal era compartida ampliamente en toda la región del Sotavento oaxaqueño, veracruzano y tabasqueño, sobreviviendo retrasos festivos hasta la fecha en la hacienda de Corral Nuevo, cerca de Acayucan, o en la de Nopalpan, cerca de Rodríguez Clara, donde aún se celebra la fiesta de San Juan.